Juan Fernando Velasco, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el movimiento Construye Ecuador, se encuentra con nosotros aquí en Candidato 2021, un programa especial de periodismo público Ecuador. Juan Fernando, ¿en qué consiste la propuesta de trabajo en el ámbito social? Muy brevemente, por favor. Bueno, lo social, como dije al comienzo, nosotros creemos que el Estado, una de sus fundamentales responsabilidades es proteger a la ciudadanía. Creemos en el concepto de equidad, que dicho de manera muy sencilla, significa que no todos somos iguales, pero tenemos iguales derechos y debemos tener iguales oportunidades. Cuando hacemos los encuentros con la gente, yo le decía, es como que tenemos que alcanzar un foco en el techo y yo no alcanzo ese foco, ¿no? Tal vez otra persona sí alcanza ese foco porque mide 40 centímetros más que yo. Entonces el Estado lo que hace es, mira, yo te pongo un banquito aquí para que tú tengas iguales oportunidades. Eso es la lógica de la equidad y nosotros creemos nuevamente que sobre todo en esta situación de pandemia, los programas sociales deben fortalecerse. Con dos cosas, básicamente, dos conceptos fundamentales. Uno, la ampliación de los mismos, la ampliación de la cobertura del bono humanitario, por ejemplo, lo hemos planteado, de manera seguramente temporal, ¿no? Hasta que podamos reactivar la economía. Hay gente que no tiene otra alternativa y para lo cual el Estado tiene que hacerse responsable. Y segundo, la utilización de elementos tecnológicos que permitan ser más eficientes. Tenemos recursos que caen en manos equivocadas, en los subsidios, en los bonos, porque no hay un manejo eficiente de la información por parte del Estado. Tratemos de aterrizar todos estos conceptos e ideas. Invitamos a Lorena para que nos traiga la cajita de sorpresas y nuestro invitado de hoy pues vaya sacando una por una, ¿no? Muy bien. Hay uno que no sé bien qué significa, que no sé bien qué significa. Bueno, como no tenemos, por favor. ¿Qué es esto, insulina o...? No, como no tenemos la vacuna, obviamente. Ah, esta es la vacuna. Queríamos simbolizar algo por allí, ¿no? Muéstrenlo, por favor. Aquí está, bueno, tenemos la vacuna. Pero vamos por partes. Vamos por Vamos por partes. La vacuna, bueno, este es el principal desafío que tiene, creo yo, ahorita este gobierno con respecto a la salud. Lograr que esas vacunas lleguen en la cantidad necesaria a nuestro país. Y digo esto porque no hay en el mundo la disponibilidad que se requiere para lograr esa inmunidad que nos permitiría volver a una situación de mayor normalidad. Se calcula que es entre el 70 y el 75% de la población del mundo que debe estar inmune, ya sea de manera natural porque se contagió o por la vacuna, y no hay capacidad de que quienes están produciendo estas vacunas realicen toda esa cantidad de vacunas en este año. Así que los países ricos están acaparando en este momento las vacunas. Yo conversé el otro día con gente del sector del área epidemiológica de la Johns Hopkins, de la Universidad Johns Hopkins, y hablábamos sobre la necesidad, planteaba yo, decía de que una instancia como Naciones Unidas debería hacer un plan global de repartición de las vacunas. No tiene sentido vacunar de manera excesiva a los países ricos y dejar al sur sin vacunas, porque ya demostró el virus que no hay fronteras. En el caso de que usted llegue a la presidencia, ¿habrá una estrategia especial para garantizar que la vacuna contra el COVID-19, esa vacuna que ahora está representada en esta jeringuilla que usted tiene en sus manos, se pueda llegar a todos los ecuatorianos durante el próximo gobierno? No va a llegar a todos los ecuatorianos. Quien diga eso no tiene claro cuál es la realidad con respecto a esta vacuna. No en este gobierno, sino en el eventualmente suyo. Ni siquiera. La idea, no se necesita vacunar a toda la población tampoco, ¿no? Hay que llegar, como digo, a un 75% de inmunidad, más o menos. Lo que sí vamos nosotros a propender, y ya lo está planteando UNESCO y Naciones Unidas, es que además, en el orden de prioridades están primero los trabajadores de la salud, los doctores, etcétera, las personas vulnerables, personas de la tercera edad o con alguna condición de enfermedades crónicas, y nosotros queremos incluir, voy a sacar este muñequito, porque creemos que es fundamental, a los maestros, ¿no? La educación, la posibilidad de volver
a una educación presencial es fundamental y hacia ello tenemos que caminar y por eso incluimos nosotros en nuestras prioridades vacunar a los maestros. Mostremos la figurita para que la ciudadanía sepa qué figura es. Es un recién graduado, ¿no? Una creo yo. Una sí, recién graduada, entonces. Y nos remite al tema de la educación. ¿Qué se planteará para el tema de la educación? Ahora tan venida menos, con presupuestos reducidos, con condiciones difíciles en medio de la pandemia, con maestros que también han sido despedidos muchos y con una situación crítica, ¿no? Y con tecnología además reducida, que no alcanza para todos. Bueno, no, los maestros no han sido despedidos, creo que eso es importante decirlo. Hay que proteger nuestra educación. Sí, los presupuestos están complicados. Creo que el mayor desafío, que es lo que decía antes, es volver a las aulas. No podemos pensar que ahora la educación es comprar tablets y dotar de internet. Y dar el internet universal. No, hay que volver a las aulas. Es fundamental en el proceso del aprendizaje, en la educación presencial, y para ello tenemos que trabajar, tenemos que lograr que nuestras escuelas tengan las condiciones necesarias para que los niños usen mascarillas, se laven las manos, el distanciamiento social, las vacunas para los maestros. El presupuesto para educación por ley tiene que subir. No podríamos pensar en reducirlo. Lo que hay que hacer es lograr que en todo el presupuesto del Estado, esto de la calidad del gasto que tanto se habla, es decir, lograr que cada dólar que se invierte, alrededor de 30.000 millones de dólares que tenemos, que es el presupuesto del Estado, le haga diferencia a la ciudadanía. Aprovechemos y logremos que eso realmente sea para mejorar las condiciones de los ciudadanos. En temas educativos podemos pasarnos 4 programas hablando, lograr una educación de calidad, hablar del acceso a la educación superior, las carreras técnicas, la lógica esta que nos impusieron de que si uno no estudia la universidad entonces no sirve para nada, romper con eso evidentemente, darles alternativas a nuestros jóvenes del examen, el ser bachiller, jóvenes que estudian carreras que no les gusta porque terminaron estudiando algo que estaba en 4ª opción. Es decir, es un tema complejo, no solamente es el presupuesto, entender la educación más desde el aprendizaje que desde la enseñanza. Todo se basa en la enseñanza. Hay que hacer escuelas, hay que formar a los maestros, hay que darles tablets. ¿Qué pasa con ese niño que no durmió, que está desnutrido, que tiene violencia en la casa, que camina 1 hora para llegar a la escuela? ¿Cómo así invirtamos desde la perspectiva de la enseñanza? Si no pensamos en el aprendizaje, en ese niño y sus condiciones, no va a mejorar la educación tampoco. Juan Fernando, otro Seguimos. elemento, por favor. Bueno, tenemos un bebé. ¿Qué mensaje le remite? Y un estetoscopio. A ver, tenemos ahí 2 elementos. Bueno, Me han gustado los combos, ¿no? Sí, no, están muy bien armados, muy ingeniosos. Bueno, aquí está, tenemos varios temas, ¿no? Tenemos, creo yo, la desnutrición infantil. Creo que ese es uno de los grandes problemas estructurales que tiene nuestro país. No lo creo yo, nuestras cifras son terribles. Alarmantes. ¿No? Casi el 30% de nuestros niños y niñas tienen desnutrición infantil. Esto afecta sus posibilidades y sus capacidades cognitivas, ¿no? Ahora que hablamos de equidad, imagínense lo determinante que es que un niño llega a la escuela con sus terminaciones cerebrales no bien realizadas porque tuvo desnutrición crónica infantil en los primeros 2 años de vida, que es donde se arma esta estructura cerebral. Tiene menos posibilidades de ser un ecuatoriano o una ecuatoriana que cumpla sus sueños, sus metas. ¿Qué se plantea frente a esa realidad? Bueno, acabamos de firmar un compromiso que espero que todos los candidatos lo estén firmando, en plantearnos reducir al menos 4 puntos el índice de desnutrición infantil. Es un tema complejo que requiere de políticas integrales. No se puede pensar como en nada, ¿no? O como en todo, no se puede pensar solamente en la educación sin pensar en políticas públicas integrales. De la misma manera, no podemos pensar la desnutrición crónica infantil tiene que ver con el embarazo adolescente, ¿no? ¿Y con el tema del aborto? Bueno, aquí ¿Le también remite el tema del aborto? Sí, creo que también. ¿Cuál es su posición frente a ese tema tan polémico? Bueno, nuevamente, mi posición es la de que lo que yo piense de manera personal, con una construcción moral, religiosa, ética, con respecto
a mi postura personal sobre el aborto no tiene que influenciar, si es que soy gobernante, en las decisiones que tome un país. Eso hay que entenderlo. Yo creo que es fundamental plantear esa diferencia. Yo, en lo personal, en mi postura personal de vida, me parece que es una barbaridad penalizar el aborto por violación, por ejemplo. Pero es una postura personal. Yo creo que finalmente lo que se decide, el gobernante tiene que ser el catalizador, el aglutinador de las decisiones colectivas, de la inteligencia colectiva para tomar esas decisiones. ¿Impulsaría un debate sobre ese tema puntualmente? Pues yo creo que lo que el gobernante tiene que hacer es impulsar los debates que la sociedad considera relevantes, ¿no? Este es un debate que hay un amplísimo sector de la sociedad en donde, sobre todo las mujeres, lo plantean en todo su derecho y creo que tiene que aparte ser liderado y convocado por las mujeres de nuestro país. 8 años se pasó discutiendo de alguna manera y este gobierno vetó totalmente, digamos, aquello. Ha sido bastante cuestionada esa decisión. El Código Orgánico de la Salud. Así es. ¿Qué hacer en función de aquello? ¿Qué posición? Porque hubo una organización social muy fuerte para debatir aquello. 8 años, tiempo, etcétera. Sí. Bueno, primero que no es posible, hay un problema ahí cuando un país se demora 8 años debatiendo una ley orgánica de salud. Las cosas que sucedían en el ámbito de la salud hace 8 años, probablemente la pandemia trastocó toda esa comprensión, dio nuevas luces, toda la importancia que hoy está clara tiene la atención primaria de salud, por ejemplo. Creo que hay que reabrir ese debate. Creo que es fundamental que tengamos un Código Orgánico de la Salud acorde a los tiempos. Creo que tampoco sirve la simplificación de que ese código era discutir sobre si sí o si no el aborto por violación, porque no es así. Tenía muchas aristas más. Miles de aristas que creo que tienen que ser, aparte, discutidas por profesionales, por la gente. Yo me reuní ayer con médicos organizados de la sociedad civil y pues ellos se sienten inconsultos en las decisiones que se toman desde el Estado, y eso le pasa a cualquier sector. Los pescadores artesanales que dicen que tenemos una nueva ley de pesca y nosotros ni siquiera aparecemos. La gente común siente que las leyes no están construidas de manera participativa. De acuerdo, Juan Fernando, gracias por esta serie de respuestas y reflexiones en torno a distintos elementos que están relacionados al tema de lo social.